Muy buenas, Good Gamers, bienvenidos, bienvenidas al 9º episodio de esta 4ª temporada del podcast de Good Game Generation, Jugando para el Futuro. Ese espacio donde charlamos sobre temas relacionados con el gaming, los videojuegos, la educación y todo este entorno digital 2.0 que tanto nos apasiona. Esta semana es especial a muchos niveles. Primero, porque hemos llegado a los 10.000 seguidores en Instagram, cosa que nos hace mucha ilusión, la verdad. Y bueno, que si nos seguís... ¡Ay, gracias por esos efectos de sonido! ¡Bien! Tengo gente preparada, hoy hay producción, estamos a tope. Si no nos seguís, bueno, no sé a qué estáis esperando, la verdad. Podéis abrir la aplicación, buscad Good Game Gen, sin la E en Gen, y dadle a seguir. Y así, pues bueno, a ver si ahora hemos conseguido en unos 6 meses de 600 seguidores a 10.000, pues yo qué sé, quizás en 6 meses más estamos ahí en los 20.000, 30.000 seguidores. Así que no hay excusa para darnos a seguir y ver todos nuestros vídeos, nuestras publicaciones, todo lo que tenemos en nuestras redes sociales. Y bueno, por otro lado... gracias por el enlace, ahí está, gracias. Por otro lado, hemos empezado un nuevo ciclo de streams en Twitch este lunes, que de momento están en este canal por si los queréis ver. La verdad es que nos hemos reído muchísimo y creo que ha habido bastante good gaming. Un poco, por lo menos. La semana que viene seguiremos, así que no os lo perdáis tampoco, ¿vale? Y para acabar, esta semana también es especial porque nos juntamos todo el equipo de Good Game Generation en este podcast para debatir sobre un tema que ahora mismo está... calentito. Y hacía mucho tiempo que no coincidíamos todos en este espacio para dar nuestra opinión. Así que hoy no será un podcast al uso, pero os aseguro que el contenido va a dar mucho de qué hablar, seguro. Y es que, como he dicho, han venido a jugar con nosotros todo el equipo de Good Game Generation, pero esta vez no para entrevistar a nadie, a ningún invitado ni invitada, sino para sentarnos a debatir un tema que está en el centro de la conversación pública: la nueva normativa que quiere impulsar el gobierno de España para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años. Y es importante hablarlo porque no estamos ante una discusión abstracta. Los datos ya apuntan a que una parte relevante de adolescentes vive un uso problemático de Internet y de las redes, y eso preocupa a familias, docentes y profesionales de la educación. Pero al mismo tiempo, esta medida no surge de un vacío. Otros países ya están tomando caminos parecidos, como Australia, con un marco de restricción de cuentas para menores de 16 centrado en la responsabilidad de las plataformas, o Francia, con iniciativas legislativas para limitar también el acceso a menores. Así que hoy debatiremos con calma, o lo intentaremos, y con una mirada educativa, una pregunta que no tiene unas respuestas simples. ¿Prohibir es la solución o es solo el principio de una conversación más grande? ¿Cómo se hace una verificación de edad efectiva sin convertirla en vigilancia? ¿Qué alternativas reales tenemos para reducir riesgos sin dejar a los jóvenes fuera del mundo en el que ya viven? Pues estas y otras preguntas son las que exploraremos en el episodio de hoy. Así que, como siempre, activos y activas en el chat, porque os quiero a todos y a todas hoy más que nunca comentando, debatiendo y aportando vuestras ideas y todo lo que tengáis que decir también sobre este tema. Ya sabéis, si te interesa, quédate con nosotros, porque empezamos. Jugando para el Futuro, un podcast de GG Gen. Y hoy, directamente, ya no haremos ni el impasse con Nacho como siempre, sino que voy a presentaros a mis 3 invitados de hoy, por decirlo de alguna manera. Hola Nacho, hola Aimar, hola Yago, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, hola. Hola, hola. Hello. ¿Qué? ¿Con ganas o qué? Pues sí, hombre, siempre. Siempre. Ha sido difícil no empezar antes de tiempo. Eso iba a decir, yo veo ya que os estáis mordiendo la lengua, porque ya cuando ya, yo me imagino en la introducción iba diciendo cosas, ya estaríais, se os vendrían 1000 cosas a la cabeza para ya empezar a comentar. Hola Jonah, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a todo el mundo. Bueno, ya sabéis que hoy yo voy a hacer un poquito de moderador, ¿vale? Pero este espacio... No se moja. No, ya sí me mojaré, qué excusa no te me ha dado. preocupes. Pero, Vale. como si este espacio fuera vuestro, ¿vale? Como si fuera de Good Game Generation y esto fuera absolutamente vuestro. Así que yo simplemente pues voy a intentar estar un poquito moderando si hace falta. Pero empezad vosotros mismos. ¿Quién quiere? Nacho, ¿quieres empezar a dar un contexto? ¿Quieres explicar un poquito por qué estamos aquí? Aparte de que yo lo haya hecho en la introducción, pero ¿por qué estamos aquí todos nosotros?
Pues porque me picó la curiosidad del último podcast, básicamente. Vale, por No, ahí se pero a ver, empieza. evidentemente, nada, es un tema que creo que ha generado mucha controversia, hay mucha gente hablando de ello. Yo ya no sé si es mi feed de LinkedIn, que estoy seguro que también hay un algoritmo detrás persiguiéndome Seguramente. para ello, pero claramente mi algoritmo no está parando de enseñarme gente que está hablando de esto, ¿no? Y creo que es un tema que va a estar muy en la boca de mucha gente. Algo que hemos hablado muchas veces en Good Game Generation, que creo que era parte del camino y que estamos justo en una fase donde van a empezar a surgir más iniciativas de este estilo para después acabar normalizando, pero ya va. Así que sí, me parece muy importante que se hable y además, ya que estamos, empiezo diciendo que únicamente hablaremos del tema de las redes sociales o de la prohibición del acceso de menores a redes sociales. No hablaremos de cualquier otra cosa que tenga que ver con limitaciones que puedan llegar a existir en las redes en ese mismo anuncio que se hizo. Nada de si digital footprint, Yo ya lo he ¿no? puesto Esto en ya el título está puesto. O sea, la gente no lo es. sabe porque en el título está puesto. Vamos a hablar de la Y restricción a los evidentemente jóvenes. tampoco la mirada política o peso político del anuncio, es decir, simplemente una cuestión más técnica y a partir de ahí sí que dar nuestra opinión sobre si es un buen movimiento Pues hacia los menores o no. Pues yo voy a haceros así una primera pregunta ya bastante amplia, que con esto ya empezaremos bastante a fondo, pero todo el mundo tiene, o parece no, tener de nuevo la palabra prohibición en la boca, ¿no? Todo lo que más se ha oído es la palabra prohibición. Entonces quiero, por ejemplo, Aymar, si quieres empezar tú, hablando de un poquito qué significa esta palabra prohibición, ¿vale? Hasta dónde creemos que esto va a ser una prohibición y si realmente creemos que llamar esto prohibición es lo más correcto. A ver, es una palabra de primeras que tiene mucho estigma negativo. A nadie le gusta que le prohíban cosas. Ninguna, ¿no? Para empezar. En mi feed, las cosas que salen sobre el tema, aparece mucha gente hablando de prohibimos o educamos. Y partiendo de ese planteamiento, yo he de decir que, en mi opinión, es un dilema, es un falso dilema, es un planteamiento erróneo. Prohibir y educar no son cosas contradictorias. Y luego hay quien habla de, no, prohibir no, pero poner límites sí, o límites sí, prohibir no. Y es que también es otro falso debate, también es algo que no es o una cosa o la otra. Poner límites implica prohibir cosas. Es, a partir de este punto, no. Y del cómo lo plantees, el juego de palabras que utilices puede sonar mejor o peor, o puede significar o puedes interpretar que es una prohibición o que es un límite, pero estamos hablando de lo mismo en la práctica. Entonces, prohibir, sí, prohibir sí. Para educar hay que prohibir cosas. Y todo el mundo asume que prohibir cosas que hay que prohibir porque es necesario, porque son peligrosas por consenso popular, está bien. Entonces, de primeras, ese es mi punto. Esta distinción, este debate entre prohibimos o educamos, no es un debate, no es a partir de lo que hay que razonar. Más uno. Yago, Totalmente. no Y sé yo, qué opinas. ahora se me ocurre la siguiente pregunta, ¿no? Escuchando lo que comentaba Aymar, y es vale, o sea, prohibir forma parte de la educación, está claro. La cuestión es cómo decidimos que es el punto correcto y el por qué prohibimos, ¿no? ¿Cuál es el motivo de la prohibición? ¿Por qué hay prohibiciones que consideramos que son malas claramente, que son ¿no? que coartan la libertad de las personas? ¿Y qué prohibiciones son las correctas, las adecuadas y las que están hechas para proteger, ¿no? Creo que definir esa línea que distingue entre te has pasado y estás coartando la libertad y estás protegiendo, es muy difícil. Al final, cuando, ¿no? con el tema de los menores, que es nuestro sistema tiene más autoridad sobre los menores que sobre los adultos, ¿no? Hay más restricciones y hay más prohibiciones en muchos ámbitos. Esas prohibiciones están porque se entiende que esa persona no es capaz
de poner sus propios límites y de poner sus propias prohibiciones, porque todos nos prohibimos cosas a nosotros mismos también. Eso que decía Aymar, cambiamos la palabra límites por prohibición y en realidad estamos diciendo lo mismo, solo que con palabras diferentes. Entonces, la cuestión es, ¿la prohibición es adecuada? ¿Esta prohibición es adecuada para estos chavales? Para estos chavales y estas chicas. ¿Son capaces ellos mismos de gestionar este tema o no? La cuestión también es qué puede provocar una prohibición, ¿no? O sea, cuando justamente tú lo decías, Aymar, que a nadie le gusta que nos prohíban cosas y depende de dónde venga, quizás aún menos, ¿no? De un joven, si un adulto directamente le prohíbe algo que encima ya lleva haciendo, la cuestión quizás es qué puede provocar, ¿no? ¿Cuál puede ser la reacción? No sé si... Al final, que te prohíban algo lo hace más atractivo para a quién se lo estás prohibiendo. Y más hablando de jóvenes, de adolescentes, con ese espíritu revolucionario, reaccionario, rebelde, pues le prohíbes algo y lo primero que quiere es eso que se está prohibiendo, porque es atractivo, porque hay morbo detrás de eso. Sobre lo que decía Yago de para quién es necesario, quién no, pues seguramente no es necesario para todo el mundo. Pero es que es difícil valorar o poner un límite o establecer a quién sí y a quién no. Si se prohíbe, se ha de prohibir para todo el mundo en base a los criterios que nos parezcan adecuados. Y esto es como todo. Las prohibiciones al principio, cuando aparece algo nuevo, siempre nos pilla de sorpresa. Cuando empiezan a surgir los primeros problemas, es cuando saltan las voces de alerta y entonces se tiene que hacer algo al respecto y se ponen las primeras normas. Y esas normas después a la larga se van ajustando y siempre hay un momento de impasse en el que eso genera malestar. Pero Sí, igual incluso que se sobre todo asume. para la generación que ha podido disfrutar de eso y para la que esa restricción aplica. Creo que con muchísimos elementos se habrá vivido momentos en los que la prohibición ha generado un efecto inmediato, aunque a largo plazo creo que el efecto estamos de acuerdo que en la mayoría de prohibiciones que se hacen con un objetivo de salud han llegado a buen término, teniendo en cuenta que sí o sí cortan libertades, pero cortan ciertas libertades para ciertas personas con las que entendemos que aún no tienen la capacidad para asumir la plena libertad de la vida en sociedad, que para eso ponemos una edad que es 18 años, más allá de si ese es un buen baremo o no, ¿vale? Pero es lo que se ha establecido, ¿no? Yo creo que en este sentido decíais, prohibir atrae. Bueno, atrae a algunos, porque creo que aleja más de los que atrae. Entonces, que esa es la primera cosa, ¿no? Es decir, algunos que no se sentirían tan atraídos, igual se sienten un pelín más atraídos porque les va la marcha, pero creo que hay muchísima gente que estaba dubitativa que hace el paso para atrás. Y en ese camino, y de parte, yo como padre, creo que es un argumento fuerte. Es un argumento fuerte para padres y madres. Y yo no digo que todo el mundo lo necesite, porque no todo el mundo pueda tener el mismo conocimiento sobre lo que está sucediendo en esas redes o cómo funcionan, porque igual no son usuarios o cuando son usuarios lo hacen tan mal o peor de lo que lo hacen sus hijos. Entonces, claro, ¿cómo van a acompañar o cómo van a reforzar ese mensaje hacia los jóvenes, ¿no? Bueno, pues oye, es una puerta fácil para padres y madres, una ayudita, yo diría, para algo que todos entendemos que es un entorno no hecho para jóvenes, para que puedan tener porque al final eso a los padres o las madres no nos va a dar la llave final para hacer que esto se cierre, pero sí que es un argumento fuerte. Entonces ahí creo que sí que parte ¿qué nos da de positivo? A mí me parece otra reflexión importante y ahí os lo dejo, ¿no? Es decir, por dejar de acceder a esas redes pierden cosas que no podrán hacer y que de verdad son de valor para su edad. Podemos encontrar alternativas, que ahí eso es que muchas veces hemos comentado, ¿no? Es decir, vale, si tú quitas algo, es decir, si quitas los videojuegos, por ejemplo, muchas veces que nos hemos encontrado en este caso en familias, no, pues te quito los videojuegos, castigados en videojuegos, vale, pero más allá de lo que quitas, lo importante es la alternativa que das, ¿no? Entonces, les quitamos esto, ¿qué alternativa
Más allá de que Yo- yo estoy de acuerdo con el hecho de que prohibir o educar no es un falso debate y que hay que limitar las cosas, hay que limitar. Y a mí me parece bastante bien que se limite el acceso a este tipo de entornos. Aymar, un yo- segundo. Yago. Antes de seguir con esto que decía Sí. Nacho, para cerrar el tema que has comentado tú de ¿no? que la prohibición atrae, yo creo que ese morbo que da la prohibición es relativamente fácil contrarrestarlo. No es lo mismo que te digan, está prohibido entrar en esa habitación y no te digan nada más. Porque entonces ahí entra la curiosidad, entra el saber que hay, el por qué no puedo, que el decirle, mira, no entres en esta habitación porque hay esto y esto y esto. Y esto, ¿sabes? El momento en que tú le quitas el misterio a esa prohibición y explicas el por qué no puede hacerlo esa persona, obviamente habrá gente que igualmente se sienta atraída por la prohibición. Pero creo que si quitas ese factor de misterio, de secreto, Pero creo que entonces sí que eso tenemos ya. que educar, entiendo. Entonces sí que, o sea, Correcto, es que hay se que puede explicar educar en y... redes sociales, aunque no puedan Claro. acceder a redes sociales, se Ujú, puede educar en redes sociales. Nadie Es habla de que, que sea una u otra. ujú. Cambia la es O que por una I y listo, precisamente ¿sabes? Cambia una O por una I. el hecho de plantear una edad a partir de la cual sí se puede utilizar, igual que mm, hay una edad establecida para empezar a utilizar un coche o poder sacarte el carnet de conducir, también aporta cierta responsabilidad al hecho de empezar a utilizarlo. Y la puerta de acceso, el primer paso cuando coges el coche por primera vez o cuando coges el teléfono para utilizar una red social por primera vez, no te lo tomas de la misma manera. Es como, Totalmente. Mm. los rituales de iniciación para Los pasar a peligros la vida están adulta más han claros. existido siempre en la Sí, sociedad. los peligros están mucho más Y claros si coges un coche y no sabes conducir, ¿no? Es algo que se ve muy Pero porque claramente. Aymar decía que el simple hecho de que te tengas que sacar un carnet te Ya. predispone a entender que hay una responsabilidad que es algo detrás de ese importante, uso. Mm. que Claro, te lo Ya no entonces solo el tienes que ya, tomar carnet, en ya serio. entras, sino tener que claro, esperar a los 18, ¿no? El Claro. hecho de también, saber y evidentemente. el momento en que se va acercando, tú ya te vas preparando mentalmente. Ya no es tanto el que el carnet lo necesites, sino que tú dices, vale, cuando Eso tenga es. 18 podré hacer esto, estaré Mm. preparado, te vas mentalizando, vas pensando sobre el tema, hablas con la gente. ¿Y cómo Claro, creéis? y Ah, que vale, tío, se perdón, Aymar, habla, perdón, perdón. perdóname, pero No, por no, sí, 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 terminar sí, 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 esto, sí, sí. de, no, es que si no pueden utilizar redes sociales no los podemos educar en su uso, perdona, pero Internet sigue existiendo, las herramientas digitales de diferente tipo siguen estando y se pueden utilizar para educar a un futuro uso, igual que, pues no puedes coger el coche hasta los 18, pero puedes aprender a ir en bicicleta, No, y las por señales de ejemplo. Y tráfico, puedes que yo me aprender acuerdo, claro, circulación de otras maneras, ¿sabes? exacto. Y te Cu- preparas. ¿Y cuál creéis? Porque, claro, ahora hay mucha gente que lleva ya, o sea, muchos chavales y chavalas que ya llevan años, ¿no? Seguramente en las redes sociales, ¿no? Y siempre lo decimos que además la vida se mueve hacia una parte también online, donde hay una comunicación, donde hay esos espacios o ese mundo donde están viviendo también ellos y ellas. ¿Cómo creéis que podría llegar a cambiar esta cultura de las redes sociales, ¿a qué creéis que puede evolucionar? Porque ahora me viene a la cabeza eso, ¿no? Si yo soy un chaval de 15 años Pero o si 14, pasa qué, si se o sea, si se prohíbe el prohíbe, acceso. Sí, exacto. O ya sea, estaría, ¿no? A mí claro, esto me pero lleva un poco a lo que ha comentado Nacho antes. es que vosotros pensad Eh, que, claro, tú tienes muy claro que tienes prohibido conducir hasta que llegues a los 18 y nadie de nosotros lo ha ido haciendo hasta que realmente ha llegado a los 18, ¿no? En cambio, alguien que lleva 3, 4 años ya viviendo en estas redes, ¿cómo creéis que va a afectar o cómo creéis que va a ser el Hay ya las cambio? primeras, es que ya hay las primeras impresiones en Australia, ¿eh? O sea, lo podéis buscar y ya hay gente, pues que mucha gente que dice, oye, pues me ha sentado muy bien. Muchos adolescentes que ya están diciendo que les ha sentado muy bien, otros que les han dicho me molesta, y habrá de todo. Habrá de todo. Y yo sinceramente creo que es una generación que le toca apechugar con evidentemente igual un pelín más de una etapa compleja, pero es que sinceramente creo que sanar las heridas que te puede provocar dejar las redes sociales se sanan tan rápido y al menos yo que lo puedo hablar desde otra perspectiva, Claro, pero a pero tú mí no has me estado costó muy adicto a las poco. redes sociales, ¿eh? Hay mucha gente No, pero evidentemente que... las dejé porque sabía lo que me provocaban y sabía también el tiempo que me llevaban y el Ya. tipo de entorno y la comunidad en la que estaba. Pero bueno, más allá de eso es cuando algo que yo creo que cuando algo que evidentemente les quita tanto tiempo, recuperarán fácilmente
Habrá que digamos, darles alternativas, lo por que tú otras dices, ¿no? cosas. Habrá que Sí, darles alternativas. Antes de que yo las es que encuentren creo ellos, quizás. es que las alternativas creo que están ahí, ¿eh? Por eso, O pero sea, habrá que ojo, enseñárselas. Si no las están utilizando sí, ahora es porque no es suficientemente buenas en comparación en lo que están utilizando ahora. Para ellos, o para ellos, levantarán ¿eh? la mirada, podrán levantar la mirada para mí. Sí, yo creo que también estoy un Ujú, poco con Nacho, ¿eh? Creo ujú, que, o sea, está bien que estemos pendientes para aquellos que necesiten que se les muestre ujú. alternativas, pero estoy segurísimo de que, igual que todas las generaciones, la nuestra, la anterior, todas, hemos sabido encontrar en qué ocupar nuestro tiempo y hemos sabido en que sí que es verdad que cada vez hay más tiempo de ocio, ¿no? Y más, no es lo mismo el tiempo que teníamos nosotros que el que tenían nuestros padres, ¿no? Con 15, 14. Pero creo que yo confío en la siguiente generación en ese Y, sentido de ser y capaces mira de... lo que nos dice Ayona, que con lo del carnet de conducir, claro, aquí todos somos de una generación que ya hemos crecido y tal, que todo el mundo tenía que pasar por el carnet, pero claro, si le preguntamos a otras generaciones, seguramente nos dirían, hombre, hay mucha gente que se quejó por tener que sacarse un carnet para Claro, conducir, claro. Y ¿sabes? chavales de Y esto 14 años que fue, de repente les pilló y claro, les dijeron, no, chato, ya no puedes conducir. Y el tío, pero si he Claro. conducido toda la vida. claro, O claro, cuando, claro. Como el del cuando de programa repente ese era de obligatorio Callejeros llevar el Viajeros, cinturón ya, de ¿no? seguridad. En mi coche de Que pequeños, va. en el 205, los asientos de ¡Ostras! atrás no tenían cinturones Sí, de sí, sí, seguridad, sí. tío. Y Guay, ya ahora ves, nadie se heavy. cuestiona no, que lo primero que Ponte el subes al coche es cinturón. Fue por la canción. ponerte el cinturón, Es ¿sabes? por la canción Ponte que el salió. cinturón. Protege tu vida. Tu Claro, la A mí me seguridad. canción. gustaría añadir Frases. un comentario sobre Sí, algo sí, que ha dicho adelante. Nacho, de qué es lo que les quitamos o qué otras cosas buenas les damos, ¿no? O qué efectos negativos puede generar el quitar las redes sociales. Y es una de las grandes críticas, bueno, no sé si grandes, pero es una de las críticas que he escuchado de, claro, es que las redes sociales es el entorno de socializar de los jóvenes y si les quitas eso, eso también genera efectos negativos a nivel psicológico. Eh, a ver, si todo el mundo usa redes sociales y un niño no las usas porque a él se le prohíben, pues eso generará aislamiento en ese niño y problemas de socialización porque no se mueve en los círculos en los que se mueven los demás. Pero si nadie tiene redes sociales, ¿qué problema hay aislado? WhatsApp entra en la ecuación? No, no entra. No. No, No lo sé. y tampoco ha entrado en Australia, ahora lo comentamos, pero creo que esto que mencionaba Aymar es muy importante, porque creo que hay que recordar que en la infancia, y esto lo hemos dicho en algunas de nuestras charlas, el patio es una oportunidad única en la historia y de la etapa de todo el mundo que concentras en un espacio pequeño a muchas personas similares a ti, muchos de ellos muchas veces tus amigos o amigas, con tiempo libre, todo el mundo sin nada que hacer y nada que pensar, Y más tus allá de peores enemigos también. relacionarse. Claro, y tus peores enemigos, exacto. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, pero aún mejor me lo pones. Es decir, es el entorno perfecto para aprender lo que son las relaciones sociales y cómo nos tenemos que entender como personas. Para crecer con una base que es la empatía, que hemos hablado muchas veces que en las relaciones online es mucho más difícil valorarla y entenderla porque no se transmite igual y creo que precisamente pues ya que aún seguimos conservando a los jóvenes en centros escolares presenciales y no están todos en granjas online que igual en el futuro es lo que pretenden, ¿eh? Igual quieren que todo el mundo tenga un tutor de inteligencia artificial y lo que sea, pero espero que eso ya será otro debate, Ya pero hay experimentos. mientras tengamos la Yo espero no oportunidad estar en de ese seguir. debate. No, espero no No, no, estar moderando ese debate, la verdad. no, total, total, pero lo digo precisamente porque para poner claro que estamos desaprovechando la oportunidad única que tienen todos estos jóvenes durante toda su etapa escolar de tener un sitio en el que se ven obligatoriamente, pero en el que pueden aprender la mejor de las bases de las relaciones humanas, que son las presenciales, ¿sabes? Y ahí Bueno, creo no, que no diría que desaprovechando, porque las escuelas yo no creo la que siguen estamos haciendo mucha aprovechando bien. pedagogía en eso, ¿no? O sea, El los otro Sí, día niños me eso están dijeron que también. encontrando en había el patio, escuelas. las escuelas están reaccionando mucho respecto a uso de móvil en la Sí, eso sí. escuela y tal, y Sí, Eso sí, sí. están sí. haciendo muchas cosas bien, En una escuela me dijeron que querían pero... prohibir el fútbol por eso, que fue como. O sea, Sí, es que Ah, estoy sí, buah, he no escuchado entraba ni alguna idea. iniciativa de ese tipo, sí. Sí, sí. sí, la han tirado para atrás, me parece. No estoy Bueno, seguro, por favor, esa pero... no la saquemos porque Esta ya que no entre porque si no. anunciando, me voy. En esa sí que Sigamos con esto. discutiríamos. En esa sí que discutiríamos, pero bien. Bueno, no, me parece absurdo en ese sentido Pero ya. yo, Dale, Yago, dale. Aymar, a medida que vamos hablando, me voy apuntando las cosas que, ¿no? Los temas que tal. Y justamente quería comentar eso, de que
se hace mucho victimismo de qué va a pasar con los que están acostumbrados a usarlas y ya no van a poder, y tampoco ponemos el foco en los que no la usaban o no la querían usar realmente y se les va a poder dar la oportunidad de pertenecer a una sociedad en la que no se usen. O sea, no solo hay un polo, también está el otro, que es mucha gente. ¿Cuántos de nosotros, o sea, todos hemos escuchado, y seguramente de nuestros propios labios, cuando dejamos las redes sociales un tiempo, unos días, un día, de repente decimos, oh, qué bien, qué liberación. Todos somos Eso es verdad, conscientes Eso es de verdad. que libera no estar conectado constantemente. Yo cuando hablaba con este tema con chavales y las chicas del centro, siempre les decía, es que yo llegaba a mi casa y me quitaba la máscara de social y era yo conmigo mismo. Y a veces, pues, mis hermanos molestando, pero era yo conmigo mismo. Y ellos casi que no tienen esa oportunidad de dejar de ser su versión Avatar. pública. Exacto, de no ser su Porque lo avatar. llevas todo el tiempo en el bolsillo. Sí. Y yo creo que darles la oportunidad de quitarles esa herramienta que les ha quitado esa libertad de no ser su yo público, creo que, ostras, que la mayoría, yo quiero creer que la mayoría lo agradecerán pronto. Los que ahora mismo están en contra, ¿eh? No, Yo pero creo sí. que respecto a Dale, Aymar. exclusión social, desde luego, no tiene por qué haber problemas, porque si nadie usa redes sociales, no hay ningún círculo del que estés excluido por eso. Existirán los mismos problemas que han existido siempre respecto a la integración social, las mismas dificultades y tal, pero desde luego no el hecho de que no estés en una red social en la que está todo el mundo, porque no hay nadie. Entonces, Y aparte, Vale. Dale, Nacho, dale. perdón, acabo con No, esto, no, es no. decir, la posibilidad de control o de supervisión más bien y de impacto de los profesores aumenta en cuánto. Es decir, porque claro, en todas estas redes no tienen ningún tipo de ni poder, ni potestad, ni además el tiempo ni las ganas de estar mirando lo que pasa en redes entre estas personas, mientras que si estas redes y estos entornos no existen, pues la mayoría de cosas seguirán quedando en el colegio, donde los profesores y los educadores seguirán teniendo un pelín más de mano a entender todo lo que está pasando y poder incidir más. Entonces me parece beneficioso para todos. Yo iba justamente a poner, porque, y justo ahora me lo has dejado bastante, bueno, aquí a mano, que al final, ¿qué redes sociales estamos hablando? Porque entornos digitales, como antes también habéis dicho, hay muchos ahora mismo, ¿no? Estamos hablando de limitar también plataformas como Twitch, YouTube, o qué va a pasar con estas plataformas, porque al final sí que es verdad que se generan muchas cosas en Instagram, por ejemplo, que sí que es como la gran damnificada de todo esto, pero digamos que el entorno digital es mucho mayor. ¿Cómo creéis que va a afectar a todo este entorno? Quien quiera primero, Nacho, por ejemplo. Bueno, a ver, es una pregunta compleja, ¿no? Y yo creo que todos nos la hacemos cuando es el ¿qué son redes, no? Y yo por poner un punto de partida, por ejemplo, en Australia, que es donde ya, por decir, la pionera en este tema, está prohibido Facebook, Instagram, Threads, Y Snapchat, ¿no YouTube. era? Ah, vale. YouTube también. Ah, vale, eso no sabía. Vale. Sí, YouTube, aunque particularidad, YouTube está prohibido si entras con tu cuenta. Si no te identificas, Bueno, no. claro. Igual que No puedes Twitch, tener feed, imagino, si pasara con Twitch, o sea, lo mismo. igual que Twitch, TikTok también está en lo mismo, Kik, que de hecho es australiana también está prohibida, X antes Twitter y Reddit también. Y Snapchat, ¿no? Si no me equivoco. Snapchat también, Wiz y Mira, he de Lemon decir 8. Vale. que en eso le veo un punto, Nacho? Acaba tú de esto, pero yo le veo un punto a que, aunque pueda parecer contradictorio, creo que también tiene su explicación. Hay de todo, porque a claro, mí se me... muchas de las compañías lo que decían es, nosotros llevamos tiempo desarrollando cosas para que a estas personas no les llegue X contenido. Y yo ahí puedo entender que hay un contenido, ese contenido en el que todos estamos de acuerdo que no tiene que estar en ningún sitio. Hay un tipo de contenido que todos estamos de acuerdo que es ese contenido que cruza las líneas, ¿no? Que no vemos, que nadie ve. Entonces yo creo que eso está bien, ¿vale? Eso está bien capado. Entonces, ¿Contenido pero más claro, 18, entiendo? O, no, o más. Es decir, Ah, contenido que no tiene que estar en YouTube, que se cura, que ese contenido evidentemente tarda un tiempo en no salir, en no estar en dejar de estar en las redes, porque se tiene que verificar, este tipo de cosas que pasan, no sé, evidentemente tiene que. Pues yo creo que puede que sí, que tengan, cierto, pero es verdad que lo han hecho tan mal y al final
es tan flojo el argumento delante de, bueno, sí, te quito de este tipo de vídeos, pero en verdad voy a hacer lo que quiera con los que yo te pongo delante, ¿no? Entonces esto me parece más peligroso. Lo digo porque es lo que se está haciendo ahora, es decir, es lo que está pasando, ¿sabes? Es decir, estas compañías se están quejando, es decir, y lo que están avisando es, si tú lo que haces es quitar la identificación que yo tengo de este usuario, a este usuario yo le puedo ofrecer menos oportunidades de seguridad, porque va a dejar de estar identificado y por tanto esta plataforma no va a poder ejercer No le ninguna de las cubre. herramientas que tenga la plataforma. Entonces, claro, ese caso de las plataformas a las que se les permite acceder sin tener cuenta me parece un caso raro y que evidentemente a evaluar. Y a partir de ahí, ¿qué más son redes? Estas son las que han considerado hasta ahora. ¿Hay más? Pues yo creo que sí. Y no solo, es que no solo son Hombre, redes, ¿no? Yo veo WhatsApp, un ¿no? En el sentido... punto claro que no sé si compartiréis, pero me parece que uno de los grandes problemas que hay con el uso de las redes, que claramente afectan a los menores porque el control de impulsos y la manera de autogestionarnos pues no la tenemos del todo madura, aunque en gente mayor también se ve, lo hemos hablado muchas veces y Ujú. muchas veces digo que me preocupa casi más el uso Sí, que sí. hacen ciertas personas mayores que tampoco tienen tanta educación digital que los jóvenes, pero tira. El tema de si la red social, si la plataforma que estés utilizando te identifica como un usuario concreto con un historial, los algoritmos te recomiendan, saben lo que consumes, te recomiendan contenido que ya saben que tienes más probabilidades de quedarte consumiendo y con lo que se mercadea es con tu atención, con que estés cuanto más tiempo en esa plataforma, mejor. Y eso es lo que más se relaciona, o en parte, con consecuencias negativas y problemas de todo tipo, en gran parte por un tema de coste de oportunidad, algo que hemos hablado muchas veces. Todo el tiempo que pasas en redes sociales viendo vídeos o haciendo scroll es tiempo que no estás haciendo otras cosas que también te vienen bien. Entonces, si en YouTube puedes entrar, o sea, puedes utilizar. YouTube tiene muchas cosas que son muy buenas, de las que se puede aprender mucho, pero tienes que entrar específicamente a buscar aquello que te interesa, y eso es un buen uso, eso está bien. El problema en YouTube es cuando enlazas un vídeo tras otro, tras otro, tras otro, a partir de ese algoritmo que cada vez te conoce mejor para que no salgas nunca de ahí. Entonces, sí que veo un punto interesante en el hecho de redes sociales o plataformas o sistemas que se basan en algoritmos para recomendarte específicamente contenido tal, o sitios en los que tú vas a buscar algo concreto, lo ves y te vas. Vale, a Ahí creo que partir hay de un ahora punto. hablaré yo primero y luego Aymar, porque dice lo que yo quiero decir, pero mejor. Y entonces, pues, me jode la intervención. Pero justamente lo que iba a ¿Cómo se decir nota que es su rápido jefe? era, era decir que la distinción de qué es red social y no en estas prohibiciones, yo creo justamente es eso, que detrás haya un algoritmo que tiene la intención de mantenerte el máximo de tiempo ocupado. Creo que esa es gran parte de la clave. Yo estoy por eso decía que el punto de no loguearte, ¿no? En el momento en que no hay un algoritmo detrás que te... La excusa es, no podemos proteger a alguien si no se identifica, pero todos sabemos que el algoritmo no está tan pensado para proteger como para enganchar y para tener tu atención. Entonces, creo que, ostras, está guay que puedas entrar a YouTube a mirar un vídeo y que no haya más. Que no te den otra cosa, Mm. otra píldora que saben que te va a gustar. El problema también supongo que ahí es donde se va un poquito la gracia que tienen, depende de qué redes sociales, que es también pertenecer a comunidades, ¿no? O sea, si tú no estás logueado, no puedes ni hablar, no puedes ni suscribirte, no puedes, de alguna manera, no puedes llevar a cabo los pasos que de alguna manera se llevan a cabo en esa red social, ¿no? Por ejemplo, en YouTube o en Twitch, por ejemplo, no puedes hablar. Si no estás logueado, no puedes hablar, no puedes comunicarte con la comunidad, no puedes formar parte de esa comunidad que quizás te gustaría formar parte, no sé. Pero eso también es un tema de diseño, realmente. Porque que no puedas dejar un comentario, y esto se relaciona mucho con algo que comentaba Yago antes, que es el tema del anonimato y el perfil público, ¿no? Decías que puede generar mucha ansiedad el hecho de no poder tener tu espacio seguro en algún momento, porque todo el rato estás en exposición a través de las redes, ¿no? Y esto Claro, es pero si no también es peligroso otro al debate. revés, porque si hay alguien, si tú como anónimo puedes comentar todo lo que te dé la gana,
aún se llenaría quizás de más A ver, es que mierda, entre comillas. Esto es una opinión personal, ¿eh? Pero Internet, ¿cómo ha sido? O sea, el anonimato en Internet, en mi opinión, no está mal. Está bien que en Internet puedas hacer las cosas de forma anónima. En mi opinión, si se considera que el anonimato no es seguro para determinados colectivos, pues entonces esos colectivos tendrán que tener ciertas limitaciones para moverse en ese entorno anónimo. Hay mucha esto gente ya que se digo, escuda también en el anonimato, ¿eh? Claro, que aquí ya estamos hablando de otras cosas y es otro debate, pero a ver, el anonimato y la privacidad en Internet creo que es otra cosa, pero a Para mí mí no me son dos parece cosas mal muy que haya distintas. Para mí también. Yo iba a decir que Son- para mí son cosas muy distintas, ¿eh? También. anonimato. Una cosa es Anonimato y mantenerse... privacidad. Bueno, Nacho, perdona. Porque creo que No, vamos que a ir creo por que el vamos en la mismo... misma línea. Para mí una cosa es no poder saber quién es esta persona de ninguna manera y que se mantenga en anonimato para todo el mundo. Y para mí la otra cosa es que esos datos sean públicos o de acceso o que se mantengan en un sitio o en otro, ¿no? Yo ahí sí que veo un problema. Es decir, a mí que las redes o que el Internet nunca ha sido anónimo, ¿eh? Es decir, todos tenemos una IP, respondemos a un Sí. servidor, hay un operador, por tanto, para delitos graves y muchos tipos de delitos, evidentemente Siempre estamos todos más que enganchados. O sea, el que se crea que no es porque sea, el que sepa que no es porque conscientemente Ha hecho lleva algo 10 raro. años, 10 años sin dejar su huella en ninguna web y cosas de estas raras que existen muy pocos, ¿no? Pero más allá de eso, no somos anónimos, ¿no? Para mí la cuestión clave ahí es la privacidad. Ahora bien, con lo que recuperando lo que decíais del algoritmo, un poco, es decir, estoy de acuerdo con que uno de los peligros es ese, ¿no? Pero justo con lo del anonimato, yo creo que un segundo peligro es este otro, es el hecho de que haya gente que no sepamos quién son o que la plataforma en sí, ni la misma plataforma sepa quién son, porque es decir, el Estado no se preocupa de saber quiénes son todas las personas que entran en los locales, pero se preocupa el local de saber a quién está dando paso. No se preocupa en los casinos, el Estado no se preocupa de quién entra en los casinos, son los casinos los que se preocupan quién entra en sus casinos, identifican si tienen un problema y lo apartan y no le dejan entrar, ¿no? Y hago esta analogía no deberían ser las mismas plataformas también, ya no solo por una cuestión de algoritmo, por cuestiones como, pues yo creo que hay una plataforma que yo tengo enfiladísima y lo sabéis todos, ¿sabes? Evidentemente, y evidentemente, ¿por qué Roblox no tiene que entrar en este tipo de cosas? ¿Vale? Porque no tiene un algoritmo, ¿vale? Es decir, no tiene un algoritmo, o si lo tiene, pues igual porque te enseña nuevos tipos de juegos, ¿no? Pero ¿no creéis que hay más allá de un algoritmo que puede ser peligroso para la juventud? El hecho de que sean entornos no supervisados, con mecánicas monetarias, de azar y todo esto, que no solo están en las redes. Para mí, ¿eh? No están en redes y no solo están en juegos. Pongo Roblox como bandera y porque además el CEO es un ¡Pip! Ha bueno, entrado, no se te ha preocupes, entendido ha entrado perfectamente. el pitido, no se ha escuchado nada. Se ha entendido perfectamente. Muy bien, Ayman. Ha sido rápido. No, pero es que cualquiera que busque declaraciones lo va a secundar, Sí. o sea, no hay más, ¿sabes? Entonces, pero sí que es verdad que creo que hay incluso otras aplicaciones, vete a saber, incluso Fantasy Football, te planteo, ¿vale? Que les acaba acercando muchísimo, la mayoría de ellas, a tener, pues, puestas deportivas, ¿vale? Entonces, si nos ponemos a ponerle puertas al campo, solo le ponemos las puertas al algoritmo, que en eso estoy de acuerdo, que en las redes es lo más peligroso, o empezamos a mirar todas y cada una de las funcionalidades que tienen las herramientas tecnológicas para ver cuáles tenemos que ir chapando para en todos y cada uno de los entornos tecnológicos que tienen nuestros jóvenes. Porque claro, habla con FIFA, habla con Roblox, habla con todo el mundo, todo el Claro, mundo. ese quizás sería... Perdón, pensaba que anabas a acabar. No, Dale, Nacho, acabo ahí, sí, no, acabo ya porque si no, no acabo. Pero sí, lo dejo ahí. Hay más funcionalidades que me preocupan. Entonces, solo la red es la más peligrosa, la del algoritmo. ¿Por qué solo esa? No, yo iba a decir que A ver. quizás ese es un poco el siguiente paso que pediríamos, ¿no? O sea, está bien poner una limitación cuando hay algún problema que sabemos que ocurre, pero quizás el siguiente paso es, vale, y a partir de ahí
a dónde lo escalamos, ¿no? Hasta dónde llegamos, hasta dónde explicamos, hasta dónde educamos, hasta dónde queremos llegar con esto, cuál es el sentido, ¿no? Porque prohibir por prohibir también siempre hemos visto que no sirve. Entonces, ¿por qué prohibimos, no? Quizás ese es el siguiente paso. No sé, Aimar, si vas a ir para allá. Yo iba a comentar que el tema de... Vale, hemos identificado plataformas específicas que utilizan algoritmos y que es un buen punto de partida. En plan, se puede empezar por ahí porque claramente hay algo que sí que se puede abordar. A partir de ahí, Internet es súper amplio. Nosotros creo que diría que somos la generación que tuvo Internet o acceso a Internet o los primeros ordenadores en casa ya de manera generalizada, sin capar, porque nuestros padres no tenían ni idea. Hoy en día seguramente la gente tiene más herramientas y más conocimiento 100%. para capar los ordenadores y el acceso a Internet de toda la gente que utiliza ese dispositivo en la casa. Pero pues, es una buena pregunta. ¿Roblox se debería capar? Pero es que igual que Roblox, todo Internet en general, ¿no? Pues en las escuelas ya tenemos unos sistemas que bueno, no te dejan acceder a determinadas páginas o a determinadas webs que se deciden de antemano o que solo te deja acceso a las que el administrador ha decidido que se puede entrar. Ya está. Pues es una solución. Puede ser una solución. Pero claro, no puedes ir casa por casa capando todos los ordenadores de todo el mundo, ¿no? O sea, a mí me parece complejo. Ya decían por además... el chat en plan que tiene internet hasta la nevera, ¿sabes? O sea que... Sí, y aparte hay una cosa de decir, a mí me preocupa decir, vale, ok, vamos capando. Ahora bien, ¿podemos ser más rápidos como legisladores que lo que es la tecnología? No es creo. decir, Al menos no parece, hasta ahora no lo ha parecido. A mí se me hace difícil pensar que si tú, como decíamos antes, el tema de las alternativas, si tú ahora mismo les cortas unos caminos, de golpe todo el mundo vuelva a los parques. Me parece raro. Parece raro. Es raro, ¿no? Si incluso en las universidades están preocupados que la gente no va a los campus y siguen estando los mismos bares, que son suficientemente atractivos como para pasarnos todo el día tirados en el bar sin ir a clase, porque lo sabemos. Claro, ¿qué alternativa tendrán y dónde? Porque sí, tienen alternativas, lo decíamos antes, quieras que no, pero ¿las van a coger? ¿Cómo hacemos ese impasse? Y sobre todo que veo muy imposible ir al ritmo de la tecnología que no les vaya proveyendo de nuevas herramientas y nuevas maneras de que ocupen su tiempo desde su casa. ¿Qué podemos hacer? ¿O se puede hacer algo? ¿O Yo creo que la ley yo creo que sí que puede prever escenarios que sean punibles. O sea, eso me parece muy interesante, ¿ves? No, plantear si se demuestra que tú has hecho esta acción, que a tu imaginación lo dejo, pero tú has hecho una acción con una acción con unas intenciones que claramente son para tu propio interés de bolsillo o de marca, de lo que sea, en detrimento de la salud de la población que sea, castigo. Es que yo voy ahí. Creo que una cosa realmente importante es, a la vez que tú trabajas todo este tipo de cosas, trabajar leyes sobre privacidad de datos y cómo los datos de la gente empiezan a ser una cuestión muy suya. Cuando nosotros dejemos de hacer que los datos de los menores puedan utilizarse como inputs comerciales de marketing y que las empresas no les interesen esos datos o no los puedan tener o esos datos no se puedan vender o haya multas de las que se están hablando para que esos datos para que no se trafique con ciertos datos de ciertas personas, ahí el interés se va a perder. Ahí se va a perder el interés. Porque no habrán otras tipo de empresas intentando hacer, pues por ejemplo, quieras que no, Roblox sé que no es su último fin, pero hay muchas marcas que están ahí. Queremos que nuestros hijos desde los 4 años estén en un café de Starbucks ya, tío. De verdad, no sé, a mí me parece un poquito raro. Entonces, la pregunta creo no que es si lo queremos nosotros, sino si a Starbucks le interesa que nuestros hijos estén ahí. Y si no me jodas, claro que le interesa. Claro que le interesa, pero le interesa a todo el mundo. Si sigue interesando a Starbucks, va a buscar mecanismos para llegar a esa población.
pues ahí es donde tenemos que hacer, y creo que el punto esté ahí, es de que esto deje de ser, de la misma manera que no se les puede impactar comercialmente con muchos otros mecanismos, hay que hacer que los menores sean identidades sagradas en los entornos digitales, para que no se pueda hacer nada con sus datos y no se pueda comercializar ni sacar dinero del obtener datos y de este tipo. Entonces ya ahí pierden el interés todo el mundo. O al menos me da que es una línea paralela a trabajar, a decir, a la vez que voy cortando cosas como el algoritmo, no sé qué, que entiendo que son nocivas, voy atacando lo que en verdad es la base de todo esto, que es que esta Pero, gente, Nacho, que está entiendo ahí. que lo que estás diciendo a modo de resumen es tapar el marketing para menores. Por favor. Porque los anuncios en Navidad. Los anuncios en Sí, Navidad son una comida de olla máxima. sí, sí, sí. Y no solo los anuncios de Navidad. Ahora Ahí, mismo mira, hay ahí muchísimas podemos cosas. entrar en otro debate interesantísimo, que me parece que incluso puede ir, ¿sabes? Huevo gallina. Es decir, porque el huevo puede ser las redes, y la gallina para mí es el dispositivo, ¿vale? Entonces, claro, el dispositivo de la tele es un dispositivo que, si está en la habitación de la persona, pues bueno, podríamos seguir las mismas líneas, ¿no? Ahora bien, ¿y si lo que limitamos en lugar de las redes, de los entornos y tal, son los dispositivos? Es decir, que no puedan tener un smartphone bajo ley hasta los 16. Porque ahí te quitas de problemas, porque todas las otras interacciones serán supervisadas. Pero, hostia, estás metiendo un hachazo gordo, ¿eh? O sea, no me ha dado tiempo a plantear si me gusta o no, ¿eh? O Bueno, sea, hay un lo que grupo te estoy muy, diciendo es hay que un grupo estás muy siendo... grande de padres y madres aquí en España que se llama Adolescencia Libre de Móviles. Los habréis Sí, escuchado alguna sí, vez, sí, sí. porque están a tope, y ahora pues evidentemente están sacando pecho como nunca, y me parece bien que ellos creen firmemente que el tema es el dispositivo, no son las redes. Si tú retrasas el dispositivo y le das un Nokia del Snake, ahí ya ni redes ni leches. Y no hace falta Porque que sea Si un, para lo que necesitas el un Nokia. móvil es para hacer llamadas, para lo que es para básico lo que que lo necesitas. necesitan. Bueno, ahora es un complemento Bueno, también a nivel de creatividad y de muchas eso cosas, te iba a ¿eh? decir. O sea, Pero eso lo pueden sustituir de otra manera, que no tenga internet, por así decir. claro, Es pero decir, entonces, o sin sea, acceso a internet, cuando tú quieres compartir unos vídeos que has hecho, unas fotos que has comunidades hecho, offline, hay muchas maneras de hacerlo, muchas comunidades offline, y que el internet no tenga, el internet no esté en el dispositivo, Gerard. Es que no estoy diciendo que no tenga acceso a internet, sino que tenga que pasar pues por algún sitio, y que no sea una conexión independiente asociada a un dispositivo, y que la conexión igual siempre esté asociada más a la persona. Igual ahí es una cuestión más compleja, el aspecto técnico, pero sí que me parece que lo que estás comentando para mí no es suficiente como para ganarle en la balanza a lo negativo. ¿Sabes? Puedes tener razón, ¿vale? Ok, pueden perder entornos pero con 14, 15 años, pues el día que se vean, pues lo enseñan, igual que lo hacen con los dibujos en papel. No me preocupa. No, para mí no deberían tener la necesidad, o no debería existir la necesidad de que lo publicaran y tuvieran esa exposición a que les valore gente que no conocen. sí, eso A es mí, otro ¿sabes tema. lo que me chirría? Ese es otro tema. Sí. El tema de la Pero valoración para mí está en otro sitio, ¿eh? Pero es lo mismo, porque es decir, la valoración va a existir siempre, porque a mí me han valorado Sí, siempre como juego a fútbol, por ejemplo, y se han sí, reído de pero mí, me cuando han tienes un aplaudido. like, cuando tienes un dislike, cuando tienes una de esto de comentarios, eso es otro Por tema. eso digo, no, Eso para mí es otro si tema. pero compartirlo implica tenerlo público en algún sitio. Sí, pero no tiene por qué tener una valoración implícita. O sea, si tú, por ejemplo, puede ser o no, depende, eso ya es otro tema que quizás sería outside of las redes, ¿eh? Pero sí que es verdad Bueno, que murales Instagram, de todo los esto es colegios, pues que los colegios tuvieran un mural digital. Ok, algo, eso es otro tema. Aunque en los colegios no también te es digo yo que peligroso, no. depende de cómo Redes privadas, o sea, Pero sí. que o incluso una Lo que empresa querían privada hacer que se My dedica a hacer First, por entornos. ejemplo. My First, Sí, red social con sus privada. herramientas, querían hacer unas cámaras que directamente tú pudieras crear tus vídeos, pudieras editarlos en la misma cámara y tú los pudieras subir a una red social de la misma plataforma, ¿no? O de la misma Suelta los herramienta. lereles. Perdón. Eso, promoción no pagada Estamos, aquí o a sea, My no First. sé, Pero suelta los lereles. sí, sí. Aquí estamos.
Pero Tenemos distintas. estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, y creo que es un tema interesante el tema del dispositivo, porque al final creo que es una de las cosas que más implica esa inmersión dentro de la red social, porque mucha gente, entiendo que muy poca, consume Instagram desde el ordenador, por ejemplo. Muy poca. Es más desde el teléfono móvil y desde la edad que ya te haces un perfil que muchas veces es muy joven, ¿no? Entonces creo que sí Que que el siempre tema hablamos del del... Messenger, ¿no? ¿No os acordáis? Nosotros en Ujú. nuestras charlas, y perdón que ya me callo y No, hablaré, no, pero, dale. pero siempre hablamos del Messenger que cambiaba la accesibilidad y que nos lo ponía mucho más fácil para no estar enganchados. Pues porque teníamos que estar sentados delante aquí y no es lo mismo que en el bus, pues miro tal, estoy andando, e incluso como ya tengo automatizado el andar y ya he aprendido a andar, pues hago una segunda cosa a la vez, ¿sabes? Que seguro que nos hemos encontrado muchas veces. A mí lo que me chirría, Nacho, es un poco que lo que tú has comentado, ¿no? De cortar la herramienta, es que es una frase muy manida, ¿no? De que el problema no es la herramienta, sino el cómo la usas y el tal. Entonces, por eso me Ujú. chirría un poco el argumento de, pues cogemos la herramienta y nos la ventilamos. Pero sí que creo Pero que no para tiene cierto todos. sentido. Ya, ya, ya. Y que tiene cierto sentido, ¿eh? No estoy diciendo que esté en contra solo por eso. Yo, por ejemplo, toda la vida me he negado a jugar a juegos de móvil porque soy consciente, ¿no? De que si constantemente llevo el juego encima, constantemente voy a querer estar A mí me pendiente pasa de lo eso. mismo. En Me cambio, pasa lo cuando los mismo. juegos están en mi casa, sé que hasta que no estoy en mi casa no puedo jugar. Entonces, no me parece mal que volvamos un poco a que tengas que estar presente para poder hacer algo. Porque el móvil lo que te permite es estar presente siempre y no estar presente nunca, en ninguno de los dos sitios, ni en la realidad ni en lo digital. Siempre estás en ese, ahora salgo, ahora vengo, ahora entro, Limbo. ahora salgo, ahora... En el limbo de sí, no, sí, no. Y creo que eso es bastante perjudicial. Creo que el recuperar el, vale, no, no. Si quieres hablar con tus amigos, o tienes que estar aquí, sentado, haciendo esto. Me A mí parece me un buen parece. punto, la verdad. Ujú. Así en general. Y, Totalmente. y esto, ¿cómo lo explicamos? ¿De qué manera? Y lo pregunto para también Muy que fácil. saquéis... Es aún más fácil, ¿eh? Es aún más fácil esto, ¿eh? Porque quien vende los teléfonos está mucho más fácil cogerles y decirles, oye, pues no los podéis vender a menores. Punto pelota. No Si podéis pillas a abrir una tienda vendiendo un móvil o menor, tal. Claro, punto. los móviles no los compran los menores, los compran los padres. Bueno, pero que es muy fácil saber quién va a ser el usuario principal de este dispositivo. ¿Vale? Es decir, preguntarle y comprometerle a padre o madre, y si padre o madre mienten un contrato, ahí ya, pues mira, la responsabilidad, que creo, y no se me malinterprete, yo no digo que esté mal el planteamiento hasta ahora, que el planteamiento tanto en Australia como en Francia, España y otros países que hablan de esto están poniendo toda la responsabilidad en las tecnológicas, que me parece bien, ¿vale? Con multas de hasta 50, 30 millones de dólares si hacen errores repetidos, o sea, unas multas altas, es decir, incluso para estas tecnológicas han pensado unos números que les repercutan muy negativamente si hay esto, o sea, están bien pensadas en ese sentido, pero sí que es verdad que no va más allá, hay estas multas económicas, pero espera, he perdido el punto que quería decir. ¿Cómo era esto? ¿No van a hacer? ¿Qué no van a hacer? Veníamos de... Del tema Oh, del móvil, de Era sí, sí, darles... sí, fácil, las era más Que tecnológicas. fácil. era más Vale, vale, fácil sí, exacto. explicar... Ya está. No, 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 lo tengo, lo tengo. Que no pasan ninguna responsabilidad a nadie más. ¿Vale? Ujú. A padres y demás, por ejemplo, en ningún punto se les va a penalizar. Cosa que no me parece mal, como decía, ¿eh? O sea, me parece un buen planteamiento el inicial de solo penalizar a las tecnológicas si pasa eso, porque al final son los que más interés tienen en que esto suceda, pero no me parece mal que en algún momento del proceso, si se hiciera con esto como mencionaba, con los operadores de telefonía o con los que venden teléfonos, pues oye, si el padre de verdad quiere saltárselo, tiene que firmar un contratito que dice, pues me lo salto. O sea, este móvil voy a ser yo el usuario principal. Y le miente a la operadora y después pues ya hay una responsabilidad penal para el padre, no para el niño en ningún A ver, caso, ¿sabes? es todo un tema, pero los servicios sociales funcionan para algunas cosas en ese sentido respecto a ciertas limitaciones. Tú no puedes emborrachar a tu hijo y que eso sea algo normal. Y hay unos mecanismos que determinan
que determinadas cosas tú no las puedes hacer con tu hijo porque se considera maltrato y te lo quitan. Y es muy feo. Y genera muchas cosas malas y desagradables. Pero se asume que es necesario por un tema de salud pública y de bienestar general. Pues si se considera que los móviles no son buenos para determinada población, y de hecho hay mucha evidencia de que generan más problemas de los que solucionan, bueno, pues que los chavales no tengan móvil. Tomemos responsabilidad, ¿no? Tomemos responsabilidad también nosotros. Sigue girando, ¿sabes? Yo siempre... Y esto se relaciona también con un tema que comentabas antes sobre esta pregunta, ¿no? De si la legislación se puede anticipar a los avances tecnológicos. Yo creo que la respuesta es que no, la legislación nunca se avanza a nada, la legislación siempre es reaccionaria. Aparecen las cosas, causan problemas y luego se legisla. Y cuando se legisla, eso genera malestar al principio, porque hay gente a la que le afecta. Siempre va a haber gente que salga mal parada de eso, pero es que es inherente a cómo se hacen las leyes, es un mal necesario, hay que pasarlo y después nos readaptamos y aprendemos a funcionar con esos avances ya bien integrados y con las normas que pues, entendemos que regulan o son las mejores para que funcionemos en sociedad. Entiendo. Pues al final, cuando trabajando ¿no? con infancia en riesgo, siempre pues la conclusión un poco a la que he llegado es que los niños no son nuestros. Nuestra es la responsabilidad de educarlos y de asegurar que estén bien. Pero la realidad en la que vivimos puede gustarnos más o menos, pero es que los hijos son del Estado. El Estado tiene la potestad de retirarte a tu hijo si considera que no lo estás haciendo bien. Por lo tanto... pero la realidad es que los hijos no son nuestros como una posesión. Nuestra es la tutela y la guarda. Somos los responsables de tomar decisiones por ellos y de asegurarnos de que estén bien. Pero la última responsabilidad es del Estado. Y por eso mismo todos aceptamos que, llegado a determinado punto, el Estado te retira a tu hijo. Y lo pone en un centro, en una familia de acogida, o lo pone en adopción. Pero la realidad es esta. Y esto me viene un poco a reforzar lo que dices tú, Nacho, ¿no? De que el padre tenga que ser responsable de firmar un contrato de este móvil no va a ser para mi hijo, es para mí. Sí. No es y no solo móvil, ojo, tablet también, te diría. Vale, sí, eso ya. Pero, y que si no lo cumple, está incumpliendo una normativa que se ha puesto para los menores y hay que actuar. Igual que cuando un padre da alcohol a su hijo, que todos entendemos que es un mal gordo y que un padre no puede hacer eso. Con lo cual, lo que quiero dejar claro es eso, que es que los hijos no son nuestros para hacer lo que queramos. Hay unas normas que hay que cumplir. Y suena jodidamente duro, porque a mí cuando lo dices me hierve la sangre, Yago, porque claro, cuando ves a tu hijo o hija pues salir de ahí dices, esto, ¿cómo no va a ser mío? ¿Sabes? Pero bueno, más allá de este concepto de posesión, que evidentemente no es lo que debatimos, sí que es verdad que hay que ser muy responsable. Muy, muy, muy jodidamente responsable. Entonces, con este tema, hasta ahora no hay ninguna responsabilidad. Y bueno, oye, mira, yo no me esperaba llegar al punto de decir, oye, pues vamos a estar al 100% de acuerdo todos en que el tema del dispositivo va a ser lo mejor, porque imagínate, ¿no? De decir, oye, pues quiero una tablet y el usuario principal va a ser mi hijo de 4 años. Tablet hasta aquí. Hasta aquí. Y esa tablet está limitada por hardware hasta aquí. Mi hijo tiene 12. Ah, bueno, pues tenemos, yo qué sé, idealmente en un mundo utópico en el que se pudieran ir desbloqueando funcionalidades según la edad del usuario. Tú vuelves... La vida gamificada, Nacho? Bueno, vuelves... Trofeo claro, de los 12 años, es desbloqueado el Paint. Porque en la vida desbloqueas ir en bus solo, ¿sabes qué quiere decir? Sí, que sí. ¿Sabes? En la vida también pasa, ¿sabes? Ahora vas al cine con mis padres, pero llega un año que ya puedes ir solo. Pues lo mismo, ¿no? Pues vas al operador de telefonía, pum, y te actualizan el device para tu edad y te abren funcionalidades según la edad que vas teniendo. Me está gustando esto. Nacho mañana monta una nueva empresa. No, deja. Good Technology Generation. No, pero sí que es verdad que, hostia, me gusta que hayamos llegado a este punto, al menos los dos bastante de acuerdo con el tema de los dispositivos, porque no me lo esperaba ni de mí mismo y veo que tiene todo el sentido del mundo, la verdad. Yo he de decir que no, o sea, que todavía no lo he reflexionado bastante, ¿eh? No me desagrada la idea, podría ser una solución, pero es verdad que
Es que, ostras, Nacho, los de la asociación que tú has comentado de los móviles, de Adolescencia infancia. libre de móviles. Exacto. Creo recordar que alguna vez he escuchado alguna declaración que no me ha gustado nada. Pero no lo sé. Entonces, por eso tampoco quiero. Y que a veces, oye, pues que pueda haber pillado uno de sus ideas que no me gustaran. Pero es Estoy verdad que contigo, creo Yago, ¿eh? Estoy que contigo. Yo he estado muchas veces en tu posición de decir, porque podemos no estar de acuerdo con los argumentos, ¿sabes? Mm. Y ahí seguramente nos encontraremos y en la manera de comunicarlo. Yo estoy ahí, podemos estar de acuerdo, ¿eh? No los he puesto ni mucho menos como Good Game Generation follows adolescente, no, porque no- no, no ni los conozco mucho suficiente, menos, ¿eh? yo, o sea, que No, no, no. que no lo sé y a lo mejor me encantaría su programa si le dedicara atención, ¿eh? Pero bueno, he de decir que me ha gustado tu idea de lo de los móviles, no al 100% porque no me ha dado tiempo a pensarla suficiente. Pero, bueno, sí, bien. Yo creo que la idea, o sea, la complicación después en la práctica está en esto, cómo se hace realidad y qué implicaciones tiene más allá. Y ahí es donde están los matices, las aristas y las sensibilidades. Y las principales discrepancias entre, pues, cómo unos piensan que se tiene que hacer y otros y tal. Bueno, y a nivel económico, si sale a cuenta o no sale a cuenta, quién le sale a cuenta, quién no le sale a cuenta, bueno, eso también Siempre hay alguien detrás. siempre tiene detrás, ¿no? Entonces, para ir ya pasando un poquito a la parte final, que creo que si no, también es verdad que nos tiraríamos aquí horas y horas, y están dejando hasta mañana. comentarios muy, muy chulos también por el Sí. chat, yo os quería preguntar también un poquito desde la parte de... Hemos dicho al inicio, ¿no? Hemos empezado diciendo eso de que prohibir y educar no tienen que ser cosas contrarias, ¿no? Vamos un poquito también, hemos hablado de toda la parte un poquito de la prohibición. Vamos un poquito ahora ya para acabar a la parte de la educación. ¿Qué pasos deberíamos hacer gente, por ejemplo, como nosotros, como educadores? ¿De qué manera creéis que se tiene que educar a las... o si creéis que esa prohibición tiene que ir con unas leyes que tengan que ver con educación? ¿Cómo creéis que se tendría que hacer? Para dejar unas pinceladas de qué creéis que puede pasar, cómo se debería tratar desde parte de educadores, desde, bueno, tanto a familias como a los propios niños y niñas, ¿eh? Ya me refiero también a un poco esta educación global que creo que debería haber. Yo, Es si me difícil. permitís, No, o vale, ya, dale, si Dale, quieres dale. empezar no, así. Claro, así no dale, le dale. pisas, claro. Ya, es No, verdad, Yago, no, Ah, es claro, verdad, claro, o ahora sea, ya lo por has dicho, favor. es verdad, Yago, empiezas Ya tú, está. empiezas tú. O sea, Tú yo creo mismo que te has condenado. es difícil plantear la educación porque es un escenario nuevo. ¿No? Nunca hemos tenido redes sociales prohibidas a menores, con lo cual es un escenario nuevo y a mí siempre me ha gustado mucho predicar o educar con el ejemplo. No con el ejemplo positivo, sino con el ejemplo de, mira, esto es lo que a mí me ha pasado y esto es lo que yo he visto. Te lo explico, lo comparto contigo, lo hablamos y después de ahí tú saca el aprendizaje que puedas, que necesites. O no saques ningún aprendizaje, que a lo mejor cuando te pase a ti te acordarás de que me pasó a mí y entonces sí que te servirá. Claro, en este escenario nuevo es difícil, pero aún así se puede seguir usando. Yo creo que es importante hablar con los menores y explicarles la situación, cómo están las cosas, el por qué se ha tomado esta decisión y acompañarles poquito a poco en el conocimiento de qué es este mundo digital y de las cosas buenas y de las cosas malas. Creo que la clave está en eso, en hablar y explicar y compartir. Seguro que no es lo que vas a decir, ¿eh, Aymar? No me hubieras tocado Yo ahora. cojo lo que dices tú, comparto el tema de hacerlos partícipes. Al final, que entiendan el porqué de las normas y el por qué se hace es fundamental para conseguir como su compromiso y poder avanzar en este diálogo. Pero ojo, hacerlos partícipes no implica preguntarles si están de acuerdo con las normas o no. Porque me parece que también mucha gente tira por el, oye, ¿y por qué no les preguntamos a ellos a ver qué es lo que quieren? Pero Pues yo quiero McDonald's claro, todos los claro, días. sí. Y pregúntale al niño de 14 años que vive en el monte, en el caserío, si quiere coger una moto o no. Pues no, no se pregunta. No la puedes coger. Si la coges, bajo tu responsabilidad y de la de los padres. Pero no puedes cogerla, es la norma. Ya está. No hay pregunta posible. Es así y ya está. Claro, eso no quita el hacerlos partícipes de la conversación y Y explicar explicarles el por por qué qué. se está tomando Eso esa es, decisión y que lo claro. entiendan. Y explicar lo que haya que explicar. Pero no se pone en duda la norma. Ahora, respecto a
la pregunta que hacías, Gerard, de cómo educar, ¿no? O pasamos de hablar de la prohibición a hablar de la parte de educación. Y yo veo dos líneas clarísimas. Por una parte, estamos hablando de convivencia. En Internet también estamos hablando de convivencia, de civismo. Convivencia en un entorno digital. ¿Tenemos herramientas y mecanismos, maneras de enseñar convivencia en entornos digitales? Sí. Y en Good Game Generation predicamos con el ejemplo y trabajamos con eso. Los videojuegos son una herramienta ideal para educar en convivencia online. Y se puede hacer desde muy pequeños. Muy pequeños, pues desde el momento en el que consideramos que es adecuado empezar a utilizar videojuegos con diferentes objetivos. Pero ahí se pueden aprender muchas cosas sobre cómo comportarte en Internet, en las redes, con los demás, detrás de una pantalla, etcétera, etcétera. Y por otro, en combinación, o sea, en conjunto con esto, y es algo que no es nada nuevo, ni nada excepcional, ni nada que tenga que estar necesariamente vinculado a los dispositivos, a Internet, a las redes sociales y al mundo digital, que son los hábitos saludables. Educar en hábitos, educar en un estilo de vida saludable, en las cosas que te hacen sentir bien y que necesitas hacer y pues esos hábitos que necesitas adquirir y cultivar para tener un estilo de vida que pues, te haga mantenerte sano, con buenas relaciones y Y poder ser equilibrado, ¿no? Y feliz, que te que al permita final tener también es uno de los caminos, Exacto. de los Y si tú objetivos. desde pequeño adquieres esos hábitos de higiene, de alimentación, de actividad física, de socialización, pues cuando un móvil caiga en tus manos, en principio, o sea, bueno, en principio se asume que tienes que, Tendrás o más sea, herramientas, ¿no? obviamente, claro, pues tienes unos hábitos adquiridos que te protegen de unos posibles malos usos que puedas tener o te protegerán en mayor medida que si un móvil cae en tus manos con unas edades en las que aún no tienes esos hábitos adquiridos o integrados. Entonces, es, y no es nada nuevo, es lo que se intenta hacer siempre. Generar personas, ciudadanos, que tengan un estilo de vida y que tengan y que puedan mantener a largo plazo un estilo de vida saludable y activo. Y eso pues funciona como un factor de protección contra todo lo malo que te pueda pasar. Que obviamente, pues siempre nos pueden pasar cosas malas y para eso pues hay otros mecanismos de ayuda, ¿no? Pero vamos, eso. Saber Convivencia artes digital marciales, como Aymar. y educación en hábitos. Eso siempre ayuda, desde luego. Muy bien, me encanta. Nacho, para acabar. Es una pregunta muy jodida, que sería un podcast entero, pero yo hay un primer camino que diría muy importante que se mencione y se haga un esfuerzo importante porque nuestros departamentos de salud y nuestros sanitarios sepan bien cuáles son los peligros y los localicemos bien y todo el mundo los tenga claros, ¿vale? Porque creo que es una de las batallas, es decir, porque de quién está la pelota de hablar de esto. Creo que en primer lugar cuando buscamos cualquier cambio que tenga que ver con la salud y con el cambio de regulación y nuestro argumento es la salud de los jóvenes, pues tiene que pasar porque el Departamento de Salud, no solo pocas personas, sino, ya que paréntesis, todos los departamentos de salud tienen que estar muy, muy, muy al día de cómo funcionan estas cosas, porque creo que me parece indispensable. Entonces, primer paso, que las instituciones que estén a cargo de este tema, todas estén informadas, no unas y desde todas las perspectivas, ¿vale? Entonces, a partir de ahí se lanza un mensaje hacia educación, hacia sociedad, importante, como se han hecho con otros tipos de cosas que se han tenido que ir regulando. Y después, nosotros, más a nivel familia, por un lado, creo que hay una cuestión generacional que es en las casas, pues poco a poco la gente va a saber más lo que es, va a saber más lo que se ha sufrido, lo mal que lo que lo has pasado a raíz de utilizarlo y lo vas a saber utilizar mejor. Desgraciadamente hay una generación que nos cuesta mucho y que además les cuesta mucho ir a
a charlas y todo demás y tal. Y en ese sentido, pues mira, si hay la posibilidad, yo lo que haría es un carnet de puntos de padres y madres, ¿vale? Con los que si tienen muchos puntos les doy bonificaciones fiscales para el IRPF. Mira que te digo. Segunda Soluciones concretas, ¿eh? gamificación de Nacho en el día de hoy. A ver, es que, a ver, ¿de qué manera les sacamos y que se vengan y que vayan de una vez a informarse? Yo no lo digo solo en las charlas de digitalización, sino que estoy seguro que buscar la manera de que tengamos ganas otra vez de formar parte de una mejor sociedad, ¿vale? Eso estaría guay y que hubieran incentivos. No sé si tienen que ser bonificaciones fiscales, pero te digo yo que si pones ese, se te llenan las clases, Sí. ¿vale? O sea, cola tienes para las formaciones y los talleres. Entonces, pues ahí lo dejo. Sí. Y por último, acabo con esta Sí, parte sí. de centros educativos, que también están muy en el target de para todo el mundo, ¿qué tienen que hacer los centros? No sé qué. Pues es muy jodido, porque yo creo que mientras sigamos con la misma línea de que en el colegio, en estas aulas, lo que se da y se imparte es conocimiento, ¿vale? Y el modelo educativo y va por ahí, pues es muy difícil que cambiemos cómo funciona lo que pasa ahí dentro y entonces no tienen que educar en relaciones digitales y en cómo funcionan las plataformas porque no es el conocimiento que se ha seleccionado para ser impartido en los colegios. Si los colegios empiezan a estar más abiertos a entender que creo que hoy en día las necesidades educativas de la sociedad han cambiado y que por ende tenemos que cambiar todo el sistema educativo y empezar a entender que lo que tenemos que formar son personas más que gente que sepa de matemáticas, de literatura y de tal, pues ahí sí. Ahí sí que entonces los centros educativos tendrían la obligación y además tendrán la posibilidad de hacerlo, porque hoy les estamos pidiendo que en clase de matemáticas les enseñen a utilizar el iPad y eso me parece mal. Me parece mal porque ellos tienen que enseñar matemáticas y los profesores los estamos formando para que enseñen matemáticas, no para que les enseñen en otras cosas. Entonces, sí, nos ponemos de acuerdo y ahí me encontrarán a mí en la primera línea de batalla, en la vanguardia, el primero de todos, a cambiar el modelo educativo y dejar de estar simplemente por conocimientos y hacerle un enhancement, una mejora para que tenga otros valores y otro tipo de cosas dentro del modelo A tienen que ser este tipo de alumnos o de personas cuando acaben el modelo, ahí sí, no, la pelota para los centros educativos. Mientras les sigamos diciendo que lo único que tienen que hacer es impartir conocimientos, la pelota no está en su tejado. Yo he de decir que ahí sí que creo, creo que sí que discrepo. Creo que a veces o sea, hay cosas. No, tu argumento me viene un poco a recordar, ¿no? Es que en el colegio me deberían haber enseñado a hacer la declaración de la renta, ¿no? Me deberían haber. Y yo siempre respondo, a lo mejor te lo deberían haber enseñado tus padres. O sea, no podemos ceder toda la educación que a nosotros nos cuesta dar en los centros educativos. Las familias tienen que responsabilizarse de todos estos temas. Y yo creo que en el colegio no solo se imparten conocimientos, creo que justamente a través de esos conocimientos se trabajan muchísimas habilidades que luego son útiles en el día a día. Ya No se sé que no te miden. acordarás de los ríos de España cuando Pero seas no se mayor. miden ni son el objetivo, Yago. Eso es lo que me refiero. Yo no digo que no solo se haga conocimiento, porque fíjate, igual me he dejado una parte importante, porque es, ¿por qué no pueden educar precisamente en las relaciones digitales? Porque yo no digo que no eduquen en relaciones, porque a mí los profesores me han educado 1000 veces en cómo me relaciono con mis... Pero no podemos pretender que eduquen en una cosa que no viven. Vale, correcto. Sí, sí, ¿Vale? estoy de Entonces, acuerdo. en clase, en el patio, ahí los profesores, su objetivo es el conocimiento, pero no se limitan a eso, ¿vale? Eso lo sabemos. Nos educan pero claro, las relaciones digitales no suceden en el colegio. Lo que pasa entonces, si el objetivo de la clase pasamos a hacer hay una asignatura que es educación digital, pues ahí tendrán la posibilidad de hacerlo, porque en esta clase podrán sacar el iPad todos para hablar de eso. Pero si lo que tienen que hacer es educar en cosas que pasan fuera del colegio, cuando ellos no están, es que no pueden hacerlo. Es que es que no hay manera, es decir, no es porque no considere que la pelota no está en su tejado, es que no tienen manera de hacerlo. Es que a ellos lo que les piden y para lo que les dan las herramientas es para que midan el conocimiento en estas materias. Es que, Yago, el trabajo que incluso hacen en los patios o en las clases para gestionar nuestras relaciones no se lo piden, Sí, ¿vale? sí, Si totalmente. lo hacen o no, ¿vale? Entonces, claro, mientras es que incluso en ese sentido estoy seguro que mejorarían muchas aulas solo por pedirles a la gente que solo tienen que hacer, ¿sabes? Entonces es una cuestión de modelo educativo. Si el objetivo no es solo conocimiento, sino que son relaciones humanas también. Y oye, y después quieres meter las relaciones digitales, pues oye, perfecto. Pero hoy también ya cambiaría simplemente mucho solo con el objetivo de
No solo tiene que salir con un 7 de No media se en hace un estas examen, asignaturas, no se hace un examen sino solo del que conocimiento, sino de, bueno, de hay otras otras cuestiones habilidades. de conducta que son necesarias, ¿sabes? Ujú. Por Sí, yo ejemplo, pero creo bueno, que eso es un debate infinito, ¿eh? sí, no, y también nos voy yo recogiendo las cuestiones y todo, y para acabar también el decir que al final también estamos intentando seguramente educar en un tema que muchos adultos ni siquiera dominan, ¿no? Entonces, ese también es una de las grandes dificultades. Tú si sabes que no debes conducir un coche o una moto hasta los 16, 18, cuando sea, siempre o normalmente un adulto te podrá decir, no, mira, yo me saqué el carnet, o este se sacó el carnet, o esto funciona así porque tal. Pero, o el coche funciona así, la moto funciona así, siempre. Pero claro, al nivel de redes sociales, los padres quizás también tienen que coger una responsabilidad de decir, yo tengo que aprender sobre esto, porque si ni siquiera sé yo cómo va a venir la siguiente generación si yo no estoy ni siquiera haciendo ningún esfuerzo para saber cómo funciona esto, ¿no? Entonces, quizás ahí también está un poco la dificultad con la que nos encontramos, y que creo que, como tú dices, Nacho, tendría que ser una motivación para que también los padres quisieran aprender de este tema para gestionar mejor después seguramente lo que pasa en casa o lo que están viviendo sus hijos y hijas, claro. Puntos de IRPF y lo solucionas, ya te lo digo. Bueno, pues para acabar ahora sí, ¿vale? Porque ya os digo, ya haremos seguramente otro podcast relacionado también con este tema, porque Sí, seguramente se han avanzando, quedado... y al final es un tema que estará interesante ir Se han quedado comentando, estoy de cositas. acuerdo. Sí. Entonces, os voy a hacer una pequeña dinámica, ¿vale? Para acabar, y desde el chat también podéis participar, ya que hoy no hemos hecho ni el Gaming Pong, ni el juego de la semana, ¿vale? Os voy a hacer nada, una pequeña dinámica que es muy simple. Y yo os voy a decir... Perdona, Gerard, pero lo has dicho y es verdad, tenemos que hacer todos un Gaming Pong. Tendríamos que Eso hacerlo, otro ¿no? día, En algún otro día. momento. Yo lo he pensado, a ver, otro día sí. haremos un Otro Gaming día, Pong. otro Pero día. como hoy íbamos a hablar del tema que íbamos a hablar, he dicho, prioricemos Obvio. este espacio y todo este rato. Entonces, a mí me ha parecido que la charla ha sido increíble, la verdad. O sea, gracias, porque yo, como he dicho, tampoco he añadido mucho, pero creo que habéis estado muy guay, y lo que habéis dicho los tres a mí me ha resonado mucho. Y eso que muchas cosas ya las había escuchado, así que gracias. Y bueno, por el chat también han dicho que muy guay, así que yo creo que todos nos vamos un poquito con esa impresión. Y ahora, para acabar, ¿vale? Para irnos ya, os voy a hacer nada, un pequeño jueguito, ¿vale? Una pequeña dinámica, que es, os voy a decir titulares, ¿vale? De noticias. Es bastante fácil, pero así también localizamos un poquito lo que ha pasado. Y algunos titulares son de ahora, de este año, ¿vale? Y otros titulares son de hace más de 5 años. Ok. ¿Ok? Entonces, yo os voy a ir haciendo uno a uno, y tenéis que decirme si el titular es de este año o de hace más de 5 años. ¿Vale? Ya os digo que es bastante fácil. ¿Qué? Que yo he de decir que mi percepción del tiempo en los últimos años como que se ha Prepandemia. dilatado mucho. En plan de, para mí hace 5 años no es hace mucho tiempo ahora mismo, ¿sabes? Bueno, En plan, pero no sé está si la es como- pandemia Era ahí en Pokémon medio. rojo y azul, ¿no? Todavía. Está la pandemia ahí en medio. Mira, el otro día, vi un vídeo, no sé qué Pokémon era. El de hace 20 años, ¿no? Sí. El Pokémon que te pensabas que había sido hace 20 años. Sí, Y tú piensas, el Pokémon rojo. Claro. Y era diamante, o no sé cuál era, uno de esos. Pues la diamante. Me quedé, ¿qué? Wow, si ese no llegué ni a jugarlo yo. Es que horrible, Bueno, entonces, es que sea prepandemia o más o menos pandemia, porque es 2020, ¿vale? O Ya ahora ves, de este esto año. se va a quedar Vale, para vale. la historia, ¿eh? ¿Vale? Venga. Entonces, vamos de la allá. pandemia. Dejadme que lo encuentre por aquí. Ok. Vamos contigo primero, Aimar, por ejemplo, por hablar. A ver. Vale. Esto es un titular de The Guardian, ¿vale? Y dice: Francia anuncia que prohibirá los móviles en escuelas a partir de septiembre. Anterior a la pandemia. Tú dices que es anterior a la pandemia, ¿vale? ¿Los Sí. demás estáis de acuerdo? ¿Me tengo que mojar si la pregunta no es para mí? Sí, ahora el que se llevará el punto no será Aimar, pero bueno, mojaros un poquito a ver qué pensáis. Mira, por el chat dicen de ahora, ¿vale? Vamos a pensar que los franceses hacen de vez en cuando alguna cosa bien y vamos a decir que es de antes también. Va, venga, yo voy con Aimar. Pues yo voy a decir que es de ahora. Y Yago dice que es de ahora. Pues esta noticia es del año 2017.
Toma ya. ¿Ves cómo quería mojarme? A ver, de todo lo que hacen mal, de vez en cuando tienen que acertar en alguna cosa. ¿Sabes? Es decir, es así. Pues desde 2017, ¿vale? Que Francia en principio anunció, no sé hasta qué punto llegaron, eso es verdad que no lo he mirado, no sabría, Nachos, quizás puedes tú mirarlo así ahora rápido, pero en 2017 ya se anunciaba esta medida que aquí muchas veces también ha pasado, o sea, muchas escuelas ya se han prohibido los móviles, yo recuerdo, incluso recuerdo hace bastantes años el tema de dejar los móviles en la cajita al llegar a la escuela y al salir poderlos volver a coger, así que es una cosa que hace bastante. Pero eso lo hicieron a nivel estatal. Sí. Sí. Los 18. Aquí era, Porque aquí en España se ha visto como de forma puntual, o sea, de una Claro, no es una norma del cole. Eso es más cosa del colegio que no una norma estandarizada, por decirlo de alguna manera. Es verdad. Creo eso que es. ya está en comunidades, sí que es estandarizada en algunas. O sea, creo Vale. que la comunidad de Madrid es así y, vale. y en alguna comunidad más. O sea, yo sé Vale, que la de Madrid seguro que está hecho por ley. Vale, Pero pues bueno, vamos fue en con 2018. 2018, vale. Bueno, el titular era 2017, claro, era anuncia, claro, el año Eso siguiente fue cuando se hizo, exacto. Vale, Exacto. Yago, vamos con la siguiente, va. Ahora dice, esto es de Reuters, ¿vale? Y dice... espera, es que depende de qué parte os lea, es bastante... Vale. Sánchez defiende el plan. No nos doblegarán los oligarcas tecnológicos. Esa es de ahora, esa es de ahora, candente, calentita. Elon Musk. Exacto, esta es de febrero de 2026, ¿vale? Y acababa diciendo ante la propuesta de prohibir las redes a menores de 16 años. ¿Vale? Que es todo el tema del que hemos estado hablando, ¿vale? Eso es, Ayona también lo ha adivinado bien. 2026, perdón. Y es no hace ni un mes de esto, ¿vale? Vamos con el siguiente, estará fácil. Nacho, a ver. La UNESCO publica el primer consenso internacional sobre inteligencia artificial y educación. Esto pues este año. ¿Este año? Los demás, ¿qué Vamos decís? tarde, pero sí, porque Es que 5 años la IA no era pública. Debe ser actual. Aún estábamos con el metaverso para esas, ¿sabes? El metaverso. Pues mira que, o sea, y esto lo voy a tener que mirar porque el otro día hablamos justamente de esto, pero claro, este era un consenso, ¿vale? Cuando se hizo el primer libro, no sé, Nacho, si te acuerdas, que fue en 2023, diría, pero esta noticia es de 2019. ¿Vale? No sé si te acuerdas que el otro día lo hablamos, que el primer libro como tal, ¿vale? Creo que fue 2023 o 2024. Lo hablamos con Xavi, ¿no? Es verdad. Exacto. Pero este primer titular de un consenso internacional fue en el año 2019. Así que ya hace unos cuantos añitos. Desde antes de la pandemia, ¿vale? Pero me parece raro, porque es verdad que a lo mejor, obviamente la IA existe de hace muchísimos años, pero es verdad que no se ha popularizado hasta hace, ¿qué? 3, 4 años, que es cuando ha sido como de acceso gratuito público. Me extraña muchísimo que ya se estuviera hablando en tema de educación hace tanto ya. Habría que ver qué tipo de IA se mencionaba. Claro, habría que ver de qué habla ese consenso, lo que sí. Ese consenso. De la Profesores UNESCO. robots. Habría que ver qué es lo que dice. De hecho, sería muy curioso ver lo que dice y compararlo con el momento en el que nos encontramos actualmente, ¿no? Pues mira, si la gente quiere mirarlo, ¿vale? Es un consenso de inteligencia artificial y educación hecho por la UNESCO, en principio, buscadlo. Y había el librito, que eso sí que lo vimos el otro día, de 2023, diría, ¿vale? Que eso sí que parecía bastante interesante. Vale, Aimar, vamos contigo. Vamos. El CEO de Instagram niega que exista adicción clínica a las redes sociales en un juicio histórico. No creo que sea nuevo eso. Debe ser... ¿Crees que es de antes? Sí, antes. Digo antes. Pues es un titular de ahora, de 2026. Es un juicio que han hecho ahora en 2026.
Efectivamente. Esto es de mañana. Esto es de mañana. De mañana. Molaría, ¿eh? Molaría mucho. Pues sí, esto es ahora, pero es verdad que seguramente en 2020 ya habrían algún ver, la titular verdad es que que dijera que se estaba mirando a Instagram desde esta perspectiva. Últimamente se escucha a tantos CEOs de empresas tecnológicas decir barbaridades sobre mogollón de cosas que, en fin, esta no Y es bueno, el ya tono. hace unos cuantos años estuvo Mark Zuckerberg ahí Sí, es verdad. en la silla, o sea que... Sí, sí. Vale, por pues sus vamos con la vídeos de aguas y siguiente. tal. Yago, Venga. India prohíbe 59 aplicaciones, incluidas TikTok, UC Browser y WeChat, por motivos de seguridad. Cuando has empezado la frase te iba a decir, eso es del 1950. No, cuando has dicho TikTok ya no. Yo también digo que antes. ¿Antes? ¿Los demás? Sí. ¿Decís antes? ¿Decís ahora? Sounds good, sí. Pues efectivamente, esta noticia es del año 2020, justamente. 2020. Estos sí que están avanzados. Sí, la verdad que hay cosas que las llevan bastante Eso es. bien. Y, Nacho, vamos con una última. A ver, que tengo aquí unas cuantas. Vamos a ver. Claro, es que hay algunas que son muy claras. Voy a intentar, buscar la que sea más... La más chunga, Gerald, por favor, La va. más chunga, lo intentamos. A ver. Me estoy aburriendo. Bueno, antes has fallado, ¿eh? El único que ha acertado las Sí. más obvias soy yo. Sí. Yo no me acuerdo. Era Me la de llevo la el resto. UNESCO. Vale, a ver. A ver, Yogorines, noticias de los 80. Me encanta. Venga, vamos con una última. Va, esta. Los países... Bueno, claro, es que... Vamos a ver. Es que quiere Los que países tío, que están provocando... Inventa-te-las y bolsa. ¿Te imaginas? Los países que están prohibiendo o limitando aplicaciones para menores. El efecto dominó se extiende. Será ahora, porque empezaba ahora. No empezaba a caer ahora. ¿Crees que es ahora? ¿Los demás creéis que es ahora? Pues sí, yo creo que sí. Francia, España, hemos caído. Efectivamente es ahora y tenía unas cuantas que iban sobre esto. España y Grecia plantean vetar el acceso a redes sociales a adolescentes. Luego Francia aprueba un proyecto de ley para prohibir las redes sociales a menores de 15 pendiente por el Senado. Efectivamente, todas estas noticias son de este mismo año. Y es algo y es una ola que estamos viviendo ahora, que vamos a vivir durante este próximo año de manera bastante potente, y hoy hemos estado hablando bastante del tema, y que tendremos que ver cómo gestionar, cómo vivir con ello y cómo avanzar, sobre todo después de que esto pase, que creo que es lo más importante y en lo que más esfuerzos tendremos que poner, que será en el siguiente paso, como hemos dicho, después de que haya esta regulación. Así que nada, si queréis hacer un último alegato, una última frase, un último comentario, es vuestro momento. Y si no, pues nos despedimos hasta la semana que viene. Vosotros mismos. Dale, Yo ya. testigo. Creo que la gente que defiende tan a capa y espada la libertad como bandera, a mí siempre me hace sospechar que detrás hay otros objetivos y otros intereses. Cuando se enarbola esa bandera de la libertad por encima de cualquier otra cosa, creo que o no han entendido cómo funciona la sociedad, que no va de que todo el mundo tenga el máximo de libertades posibles. O sea, sí, dentro de un marco donde todo el mundo pueda convivir. Y me da esa sensación que los que utilizan ese argumento es porque detrás tienen otros intereses que no pueden argumentar públicamente y utilizan el escudo de la libertad para intentar ganar el combate. Sí, sí, estoy muy de acuerdo, No, ese es mi titular, Ahora, cada uno... Aquí, esto ya no es para discutir, esto es el titular final de cada uno. No, yo ya os he dicho pero como me alegato gusta, aquí, me no, gusta. ahora era el espacio de escuchamos, no juzgamos, ahora ya. Esto es el momento de escuchamos, no juzgamos. O sea, es ya soltáis el último alegato y nos vamos. Así que, si los demás queréis hacerlo también, adelante, es vuestro momento. Sí, a mí me parece un poco... de hecho, cuando has dicho lo del alegato final, pues iba a ir por otros derroteros. Creo que hay mucho de lo que seguir hablando y que han salido temas
sobre pues el modelo educativo, cómo deberían ser las escuelas y tal, sobre las que pues yo no he dado mi opinión porque si empezamos a hablar de eso nos habríamos extendido muchísimo más. Haremos otro podcast, Aimar, no te preocupes. Dedicarle otros espacios, pero Yago, estoy de acuerdo contigo y he de decir, añado que a mí me da bastante lástima cuando escucho a personas... Es como el típico prototipo de obrero de clase media trabajadora defendiendo cosas o como modelos que en realidad benefician a quien se lo lleva crudo después por detrás. Y me parece que en el debate que hemos tenido hoy con el tema que se está tratando sobre las redes sociales, las redes tecnológicas, ocurre un poco lo mismo. Y me parece que va un poco en consonancia con lo que decías tú, Yago. ¿Y Nacho? Yo solo puedo decir que ¡viva la libertad, carajo! Perdón, no iba por ahí. No, viva el sentido común, carajo, lo diría más por ahí, evidentemente. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Yago. Además, que él sabe que incluso que para mí estar de acuerdo con lo que dice supone mucho, pero es verdad, parece mentira. La libertad evidentemente está muy mal interpretada, está realmente mal interpretada porque no, libertad para matar, what the fuck, es decir, al final hay muchísimos. Yo me quedaría con, sigamos pendientes de esto, todos, sigamos pendientes de esto. Y que la verdad me parece que es un buen movimiento. A mí me parece que es la dirección correcta. Más allá de si esta es la manera... No vamos a conseguir la ley perfecta ni la manera de regularlo perfecta en el primer intento. Esto es un primer paso y creo que ojalá, si todos lo miramos con cariño y ponemos de nuestra parte, seguro que llegamos a donde queremos. Si nosotros cogemos esto y nos lo tomamos como hacia un lado donde no va a ser positivo, que es donde veo que hay mucha gente que lo está haciendo, llevándose el debate a otra cosa que no tiene nada que ver con estas limitaciones y con el acceso y la protección de la gente joven, pues sería otra cosa. Así que a tope, vamos a seguir hablando. Nos quedamos para un siguiente capítulo antes de acabar la temporada, yo creo, incluso. 100%, no. Y creo que tenemos que hacer más capítulos así los 4 porque creo que son increíbles. Vale, Yago, nuestro Nightbot te acaba de meter en su lista Naughty. No sé qué has hecho. Porque he puesto 4 corazones. Y el otro ha puesto 5, yo he puesto 4. Sí, pero como soy yo, entonces no pasa nada. Tendré que mirar a ver el Nightbot. Habrá que mirarlo. Bueno, sí, claro. Eso, muchísimas gracias a todo el mundo por estar por aquí. Creo que estos debates son súper necesarios e importantísimos. Bueno, esperamos que hayamos dejado un poquito el espacio para la reflexión después. Ahí después cada uno creo que tiene que hacer su trabajo por su parte. Y bueno, que aquí estamos para todo lo que sea necesario, para dar esa reflexión, para escuchar esa reflexión, para ayudar en esa reflexión, para lo que haga falta. Así que nos vemos la semana que viene con más. Estad atentos y si os habéis perdido este episodio no os preocupéis. Estará el domingo en YouTube y en Spotify donde están todos los demás. Nos vemos la semana que viene con más y mejor. Chao y muchas gracias, chavales. Chao. Adeu, GG's. Jugando para el futuro, un podcast de GG Gen.